Hablamos nuestras Biblias, Mateo 13. Mateo 13, versículos 10 al 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, tú que estás en los cielos, Señor, gobernando como el Rey Supremo de toda la creación, venimos a ti en esta hora, Señor, para suplicar tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones poderosamente, que tu palabra, Señor, pueda ser transformadora en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra en nuestros corazones para que nos sometamos a ella, a tus verdades, a lo que tú nos dices a nosotros por medio de ella. Te pedimos, Dios, porque solo tú puedas hacer esa obra, que rompas aquellos corazones que aún no te conocen, que los cambies, Señor, que los traigas a los pies de Jesucristo, tu Hijo. Padre, cuídame a mí, un pecador más, un hombre débil. No permitas que te deshonre, sino guía mis palabras para que Cristo sea glorificado por medio de ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, hemos iniciado la última vez que Dios me permitió estar aquí frente a ustedes, una serie de sermones con respecto a las parábolas de Jesús. A esa serie le llamé Frente a Frente con el Jesús de la Biblia. ¿Por qué ese título? Porque yo creo que es de suma importancia para todos nosotros que nos enfrentemos con el verdadero Jesús y sus enseñanzas. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad consigo mismo, porque 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este es un mandamiento de Dios para nosotros, los que afirmamos ser creyentes. Debemos examinarnos, debemos probarnos por si estamos en la fe. ¿Cuál es el peligro al que estamos expuestos todos nosotros? Primero, a la profundidad y a la incertidumbre de la maldad de nuestro propio corazón. Cada uno de nosotros tiene la capacidad, porque así de perverso es el corazón del hombre, de engañarse a sí mismo. Cada uno de nosotros puede estar pensando seguir a quien no está siguiendo, creer en quien no está creyendo, amar a quien podría estar odiando. Además,
Como dije la vez pasada, cada uno de nosotros tiene la capacidad de estar adorando a un Jesús creado a su propia imagen. Venir a la iglesia y alabarle a un falso Jesús, cuando en realidad está alabando a una versión de sí mismo. Estar frente a frente con el Jesús de la Biblia es entonces de suma importancia para nosotros. Y las parábolas son un excelente medio para hacer eso, para examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestras creencias, examinar nuestra cosmovisión, examinar qué es lo que creemos nosotros con respecto al reino de Dios y compararlas con las creencias y las enseñanzas de Jesús con respecto a ese reino. En el último sermón vimos la razón, y acabamos de leerlo, la razón por la cual Jesús enseñaba por medio de parábolas. Y cuando nosotros las estudiamos, y ese es mi deseo, que nosotros las veamos con una perspectiva diferente, podemos ver que todas tienen que ver con el tema del reino de Dios. Y cuando las estudiamos, podemos clasificarlas en 4 grandes grupos. Unas parábolas que tratan con la entrada de un pecador al reino de Dios, otras parábolas que tienen que ver con el crecimiento de un creyente en el reino de Dios, otras parábolas que tienen que ver con cómo es que ese creyente vive en el reino de Dios, y otras parábolas que tienen que ver cómo es que ese creyente finaliza su vida en el reino de Dios. El día de hoy, probablemente en los próximos sermones, vamos a estar tratando el tema de la entrada de un pecador en el reino de Dios. Por eso hoy me impresionó la providencia de Dios, cómo alinea 2 enseñanzas en un día para nosotros, con enseñanza de la clase dominical, que trataba exactamente sobre la entrada de un hombre en el reino de Dios. Pero para concluir esta breve introducción, quiero contarles 2 historias que relatan esa necesidad nuestra de autoexaminarnos. El primero, el de una joven de esta iglesia que renunció a su trabajo precisamente porque consideraba que ese trabajo era un estorbo para que ella glorificara a Dios. Esto es una demostración de alguien que verdaderamente ha entrado en el reino de Dios. La otra historia es alguien que es conocido mío, que dice y profesa ser creyente y cayó en adulterio. Pero lo terrible no es que haya caído en adulterio, sino que se está gozando de su pecado. No hay datos de arrepentimiento en él, y eso es un signo de alguien que no ha entrado en el reino de Dios. Entonces esa es la necesidad nuestra, examinarnos todos nosotros si hemos o no entrado en el reino de Dios. Entonces vayamos a nuestro pasaje el día de hoy, que está en el mismo capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Es la parábola del sembrador, y vamos a empezar con los primeros 9 versículos. Mateo 13, versículos del 1 al 9. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que tenemos en este pasaje inicial es a Cristo
que después de haber venido de su ministerio predicando la palabra del reino y haciendo milagros, se encuentra en una casa. Toma a sus discípulos, los saca de la casa y los lleva a una playa junto al mar de Galilea. Nos cuentan los primeros 2 versículos que Jesús entra en una barca. Leyendo los pasajes paralelos en Marcos 4, versículo 1, podríamos pensar que Jesús se monta en esa barca debido a la multitud que lo estaba apretando a él. Entonces probablemente quería alejarse de la multitud para poder enseñar con más paz y tranquilidad. Es claro que esa zona junto al mar de Galilea está llena, repleta de sembradíos. Los judíos que estaban ahí en la multitud conocían perfectamente la agricultura. Ellos conocían el tema del que Jesús les iba a hablar. Y recordemos que una parábola es una enseñanza que muchas veces toma una situación real, una situación de la vida real, para explicar o enseñar o dar una enseñanza espiritual. Entonces Jesús, siendo el maestro perfecto que era, aprovecha el lugar, el ambiente en donde está, donde habían tantos sembradíos, para enseñar una verdad espiritual con respecto al reino de Dios, utilizando la parábola del sembrador. Jesús sabe que esas personas no van a entender su mensaje. Esos judíos podían entender perfectamente lo que Jesús les acababa de enseñar. Por supuesto, un sembrador sale a sembrar. Ellos conocían los caminos, ellos conocían la tierra de poca profundidad, ellos conocían la tierra llena de maleza, ellos conocían la buena tierra. Pero lo que ellos no podían comprender era la verdad espiritual que Jesús estaba tratando de enseñarles. Y eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Pero entonces en el versículo 3 leemos lo siguiente: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Eso es lo que hace un sembrador, sale a sembrar la semilla. Ese es su trabajo, a eso se dedica. En ese tiempo, los agricultores tenían un bolso, ahí tenían sus semillas, ellos preparaban la tierra, hacían los surcos en la tierra, la ponían más suave, metían su mano en su bolso y empezaban a tirar o a lanzar la semilla en esos surcos. Ese era su trabajo. Conforme iba avanzando en cada surco, se devolvía por el otro. Pero noten algo importante, y es que nada más se nos dice a nosotros acerca del sembrador y la semilla. Nada más se nos dice que el sembrador salió a sembrar. En el versículo 4 leemos: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En esos tiempos era una cultura totalmente agrícola. Entonces la gente dependía de lo que ellos mismos sembraban. Esas tierras en Palestina estaban repletas de sembradíos, y para evitar que la gente pasara en medio de los sembradíos y estropeara las cosechas, los hombres hacían caminos que se dice, según los historiadores, eran caminos de más o menos 1 metro de ancho, precisamente para ahorrar la mayor cantidad de tierra posible para sembrar. Y esos caminos que se hacían entre los sembradíos para que la gente pudiera ir de un lado a otro, eran caminos obviamente duros por el clima de Palestina. Además eran duros porque no se cultivaba nada, el sembrador no preparaba esa tierra. Eran duros además porque tanta gente cruzaba por esos caminos que el estar pisando esa tierra la endurecía. Entonces era tierra dura. Y cuando el sembrador iba lanzando la semilla, parte de la semilla caía en esos caminos.
Pero esa semilla, por lo duro de esos caminos, no podía penetrar. Era imposible que penetrara, porque era tan dura. Imagínense entonces estos caminos, aves sobrevolando los sembradíos buscando qué comer, y veían semillas tiradas en los caminos. Estas aves nada más tenían que bajar, no tenían que trabajar nada, nada más bajaban al camino y comían la semilla que ya estaba en la superficie. La idea de este versículo es que el camino no produce fruto, que ese camino no puede aceptar la semilla no puede penetrar en él, y por lo tanto estos caminos no producen fruto. Eso es lo que Cristo quiere enseñar. En los versículos 5 y 6 vemos un segundo tipo de tierra, y leemos lo siguiente en el versículo 5: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Lo que sabemos nosotros es que en Palestina, en ciertas partes, hay grandes placas de cal debajo de la superficie de la tierra, a muy poca profundidad. Noten que Jesús no dice que habían piedras sobre la tierra. Obviamente el sembrador iba a preparar la tierra, y si habían piedras en la superficie las iba a quitar para que la tierra fuera apta para sembrar. Estos pedregales estaban fuera de la vista del sembrador, estaban bajo la superficie, pero a poca profundidad. Cuando la semilla caía en este tipo de tierra, penetraba, porque había tierra, había poca profundidad, pero había tierra. Esa semilla iba a germinar, iba a echar raíces. Esas raíces iban a empezar a penetrar en la tierra buscando humedad para poder darle alimento a la planta y crecer. Pero pronto se topaba con estas grandes placas de cal y no podía crecer más. No había más agua que buscar para obtener alimento. ¿Qué hacía la semilla o la planta? Crecía rápido hacia afuera, buscando alimento. Esa tierra obviamente podía ser engañosa para el sembrador. Él podía pensar, esta es una buena cosecha, vean qué rápido produjo la semilla, pero era engañosa porque no había profundidad en esa tierra. Pronto esa semilla, como nos dice el pasaje, se iba a secar por el sol e iba a morir. Eso es lo que dice el versículo 6. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Los agricultores en Palestina también conocían ese tipo de tierra. En el versículo 7 Jesús enseña sobre un tercer tipo de tierra. En el versículo 7 dice lo siguiente: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. No sé si aquí hay personas que han trabajado la tierra, agricultores. Yo sé que doña Carmen es aficionada a eso. Pero todos los que han trabajado la tierra saben que la maleza, si no se quita de raíz, viene y crece más fuerte que nunca. Usted puede quitar la maleza por encima, la tierra parece sana, pero por dentro, en la profundidad, están sus raíces, que están esperando cualquier momento para crecer más rápido y más fuertemente que nunca. Ese tipo de tierra engaña precisamente por eso, porque en la superficie parece sana, parece una buena tierra, pero por dentro está llena de las raíces de la maleza. Y esa maleza obviamente no quiere ninguna competencia por alimento. Una vez que hay humedad, que hay sol, esa maleza aprovecha para crecer con más fuerza. Y la semilla que ha sido plantada en esa tierra no tiene oportunidad de crecer. Esa maleza va a empezar a consumir todo el agua posible, los nutrientes de la tierra, para evitar que la semilla crezca.
Y si esa semilla empieza a crecer, esa maleza crece más rápido, trata de cubrir la superficie de la tierra para que la planta no pueda recibir el sol y muera más rápidamente. Eso es lo que hace la maleza. Y los agricultores, no solo de Palestina, sino ahora mismo, conocen ese tipo de tierra también. Lo que debe quedarnos claro de esta parábola que Jesús está enseñando es que ninguno de esos tres tipos de tierra es apta para dar fruto. Esa es toda la idea que Jesús quiere transmitir. Esos tres tipos de tierra no son aptas para recibir la semilla y dar fruto. Si Jesús hubiera parado la enseñanza ahí, probablemente estaríamos diciendo, sería tonto ser un sembrador. Pero Jesús no para ahí, sino más bien continúa y nos habla de una buena tierra. En el versículo 8 él dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esa es la motivación de todo sembrador, la buena tierra. El sembrador conoce que hay tierra mala, pero su esperanza está en la buena tierra, en la tierra que es apta y rica para que la semilla crezca y dé fruto. Todo esto lo podían entender perfectamente la multitud. Ellos conocían la tierra, pero lo que no podían entender era la verdad espiritual que el Señor les quería transmitir con esto, con esa parábola. Y es por eso que el Señor, una vez que está a solas con sus discípulos, les explica la parábola. Eso es una ventaja para mí, porque yo no tengo que romperme la cabeza tratando de interpretar la parábola, sino que nada más tengo que ver la interpretación que su autor, el Señor mismo, le dio. Entonces, vayamos a la explicación de la parábola en Mateo 13. Versículos 18 al 23. Y Jesús dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De nuevo, no tendremos que especular sobre quién es el sembrador y qué es la semilla. Lucas 8, versículo 11 nos dice, el pasaje paralelo nos dice que la semilla es la palabra de Dios, es la palabra del reino. Podríamos decir que es el mismo evangelio. El sembrador entonces es aquel que predica ese evangelio o que predica ese mensaje divino. Pero en la parábola debemos saber que hay otro componente muy importante para nosotros, la tierra. Y en el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La tierra representa el corazón de los hombres. Tenemos entonces al sembrador que predica la palabra, la semilla que es el evangelio, y tenemos la tierra que es el corazón de los hombres. Ahora, según la enseñanza de Jesús, en lo que hemos visto hasta ahora, ¿de qué depende de que haya fruto o no? No depende del sembrador.
ni el predicador, él simplemente predica la palabra. No depende de la semilla, si es la misma palabra de Dios. El fruto, el resultado de la acción del predicador y de la palabra depende del tipo de tierra. Esa es la evidencia. Eso es lo que nos va a mostrar a nosotros quién es quién. Y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos el día de hoy, en estos diferentes tipos de tierra, en estos diferentes tipos de corazones, para examinar si nosotros somos alguno de estos 4 tipos de tierra. ¿Cuál de estos corazones entonces es el nuestro? Veamos el primero, un corazón endurecido. En los versículos 18 y 19, Jesús entonces enseña sobre el primer tipo de corazón. Y Él dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Imaginémonos de nuevo esos caminos en medio de esos sembradíos. Cientos o quizás miles de personas pasando a diario por esos caminos, haciendo que esos caminos fueran duros. Imaginémonos al sembrador que lanza la semilla y parte de la semilla cae en esos caminos. Esa semilla iba a sufrir porque no iba a penetrar nunca. Esa semilla no tenía ni la más mínima oportunidad de crecer. Primero, porque era una tierra dura, donde la semilla no podía penetrar. Y segundo, según lo que nos narra Lucas 8, de la parábola, esa semilla que caía ahí no solo podía ser hollada o majada por los hombres que pasaban por el camino, sino que también estaba expuesta a las aves del cielo que venían y la comían. En el Antiguo Testamento las aves eran un símbolo de maldad. Entonces esas aves toman esa semilla y se la llevan. Jesús dice que el camino son aquellos corazones endurecidos, los cuales no tienen ninguna recepción a la predicación de la palabra de Dios. La palabra no puede penetrar en esos corazones duros. Y como la semilla no puede penetrar, Satanás aprovecha la oportunidad, porque él no desea que la más mínima oportunidad de que esa palabra entre en esos corazones, sino que Satanás entonces aprovecha la oportunidad y se la lleva. La aleja de estos hombres. ¿Qué utiliza Satanás para llevarse la palabra? Utiliza falsos maestros. Recuerde que ustedes van a estas falsas iglesias y ellos leen la palabra de Dios, pero estos falsos maestros tuercen las escrituras para que el verdadero mensaje de Dios no pueda penetrar en los duros corazones de los inconversos. Entonces Satanás utiliza falsos maestros para llevarse la palabra de Dios, para que no penetre en sus corazones. También utiliza el orgullo de esos mismos hombres que se niegan a someterse a Dios. Utiliza su necedad, su pereza. Y hermano, mucho más cuidado debemos tener, porque Satanás aprovecha también las distracciones que nosotros mismos probablemente en la iglesia hacemos y causemos para que los inconversos que están aquí en medio nuestro no escuchen la palabra de Dios. Por eso es que aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos, porque hay muchos que son inconversos y que están en medio nuestro, y nuestra necesidad es no solo recibir ese alimento que es predicado desde este púlpito, sino que esas personas inconversas reciban esa palabra. No podemos ser un estorbo nosotros también. Estas personas son los que dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Estas personas abiertamente niegan a Dios.
lo rechazan, lo odian. ¿A qué personas podríamos relacionar con este tipo de tierra? Muchas ni siquiera creo que vengan a la iglesia, porque su odio y su rechazo hacia el Dios de la Biblia es tal que ellos no desean venir a la iglesia. Quizás muchos vienen precisamente porque su esposa, sus familiares los han estado molestando, vamos a la iglesia, y vienen un día precisamente, únicamente para que ya me dejen de molestar. Estas personas rechazan a Dios abiertamente, son así de duros. Pero en donde me quiero enfocar y donde quiero que nosotros pongamos atención es en los dos tipos de corazones que siguen. Porque como les dije en la parábola, son corazones engañosos. Entonces veamos primero el corazón superficial. En los versículos 20 y 21 el Señor enseña sobre este segundo tipo de corazón. Y Jesús dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Como les decía antes, el problema con esta tierra es que es engañosa. El sembrador podía pensar que era una buena cosecha, pero pronto se iba a dar cuenta que su cosecha y el fruto iba a morir, que se iba a secar por causa del sol y por falta de humedad. Este tipo de tierra, nos dice el Señor, representa a aquellos que tienen una fe superficial, una fe que no es una fe salvadora, es una fe superficial. Son aquellos que por lo bonito de la situación llegan a una iglesia, ay, qué bonito adoran, qué bonito alaban, y empiezan a ir a asistir a la iglesia con gozo. Otros empiezan a tener persecuciones, tribulaciones, problemas en su vida. Alguien les dice que vayan a la iglesia y van a la iglesia queriendo buscar ayuda, buscar respuestas, buscar compañerismo, buscar sanar la situación que están pasando. Pero en ellos no hay raíz. Su fe es superficial. No hay un verdadero sometimiento a Cristo. Ellos desean salir de sus problemas, pero no desean someterse a Cristo y a sus mandamientos. Así como para el sembrador, estas personas pueden ser engañosas para nosotros también. Nosotros podemos creer, al ver el gozo de una persona, podemos creer, esta persona verdaderamente es un creyente. Pero debemos recordar que el gozo no es un criterio para decir si alguien es un creyente o no. Ciertamente los creyentes vivimos con gozo en nuestro corazón, pero ese gozo viene o es secundario al amor que tenemos por Jesucristo. Y ese amor se expresa en obediencia al Señor. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14:15. Ese es el gozo del creyente. De ahí proviene, del amor verdadero a Cristo, obedeciendo sus mandamientos. Pero el gozo en sí no es un criterio para decidir si una persona es creyente o no. ¿Qué pasa con estos hombres entonces? Son personas que al principio, como les digo, parecen estar llenos de gozo, vienen a la iglesia, buscan compañerismo, pero cuando vienen las aflicciones y las persecuciones, se van. Porque ellos no cuentan el costo de ser cristiano, de ser un seguidor de Cristo. Ellos quieren una vida fácil, tranquila, de paz, de tranquilidad, de alegría, pero no cuentan el gozo que es seguir a Cristo. Eso es uno de los problemas que vemos hoy en día con los falsos maestros que predican el Evangelio y la prosperidad, porque ellos predican un mensaje falso.
Ellos predican que los creyentes han sido adoptados como hijos de Dios, lo cual es cierto. Pero por esa razón ellos no están llamados a sufrir en esta tierra. Y estos hombres, cuando van a esas iglesias, oyen un mensaje tan lindo. Dios no quiere que yo sufra, Dios me quiere dar todas las bendiciones materiales que yo quiera. Pero cuando notan la realidad de la vida de este mundo caído en pecado, se van. Porque ellos no buscan al Dios verdadero, ellos no buscan someterse a Cristo. Ellos buscan tener una vida más fácil aquí en la tierra. Si este mensaje que predican estos hombres es verdadero, entonces podríamos preguntarnos, ¿no amaba Dios a Jesucristo, que sufrió tanto? ¿O no amaba Dios a todos los profetas que se habla en Hebreos 11, los cuales fueron perseguidos, aserrados, que vivieron en pobreza? ¿No los amaba Dios a ellos? La Biblia nos promete a todos los creyentes sufrir por causa de Cristo. Filipenses 1:29. Vayamos un momento a Filipenses 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos ha sido concedido no solo la fe, sino también el sufrir por Cristo. Pedro también escribió algo parecido a las iglesias en Asia. En su primera epístola, capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces el creyente, hermanos, pongamos atención por favor, el creyente le ha sido concedido sufrir por causa de Cristo. El Señor Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio según Juan, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Las persecuciones y las tribulaciones, en cualquier medida, son una característica del verdadero creyente, de aquel que es un verdadero seguidor de Cristo. Cuando estas personas que tienen una fe superficial les llegan estos sufrimientos, simplemente se van, porque su fe no es una fe verdadera, es una fe superficial. Y esto es lo que vemos en las iglesias de la prosperidad. Vemos gente que entra por el mensaje que se predica, pero pronto se van. Y son iglesias que tienen gente que entra y sale como si nada. ¿Por qué? Porque no tienen una fe verdadera. Y además noten algo sumamente importante: las tribulaciones y persecuciones, según nos dice el versículo 21, vienen a causa de la palabra. Esa es la causa por la cual estas personas o los creyentes somos perseguidos y atribulados. ¿Con qué fin?
¿Con qué fin Dios dispone que sea por medio de la palabra por la cual los creyentes sean atribulados y perseguidos? Para demostrar la fe de todos aquellos que profesan fe en Jesucristo. Dios quiere probar la fe de cada uno. Nosotros, como creyentes, nos sometemos a la sola autoridad de la Biblia. Ella nos dice que el aborto es pecado, nos dice que la homosexualidad es una abominación ante los ojos de Dios, nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y como creyentes debemos someternos a esas verdades. Esta semana una creyente en Estados Unidos llamada Julia Ward perdió un juicio que llevó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos porque la universidad la había echado por sus creencias con respecto al homosexualismo. Ella creía que la homosexualidad era un pecado y la universidad, los directores la echaron de la universidad. Obviamente ella, ejerciendo sus derechos, su libertad de credo, interpuso una demanda penal y la perdió. Los jueces dijeron que lo que ella creía estaba equivocado y perdió. Ella está siendo perseguida por sus creencias a causa de la palabra. Los verdaderos creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, que han sido hechos nuevas criaturas por Dios, perseverarán en la fe. Dios los guarda, nunca se van, no podrán perderse, porque es Dios quien ha prometido salvarlos. Y su deseo es obedecer a Cristo y a su palabra, someterse a su soberanía, a su deidad, cueste lo que cueste, inclusive si cuesta la muerte. Eso es lo que estamos viendo en África. Cristianos decapitados, pastores muertos, quemados, por ser cristianos. Pero los que son falsos se alejarán una vez que empiecen a sufrir persecuciones y tribulaciones por lo que supuestamente ellos creen. Y un ejemplo de esto es la escritora Anne Rice. No sé si ustedes han visto la película Entrevista con un vampiro. Bueno, ella escribió esa novela. Y esta mujer, que antes era católica, desechó a la iglesia católica, luego se dijo que era atea, y de pronto, hace más o menos 7, 8 años, ella dijo haber sido convertida, haber nacido de nuevo. Inclusive escribió un libro acerca de su conversión, y en esta semana también escribió un artículo diciendo que ella renunciaba al cristianismo, que ella no podía ser anti-gay, que ella no podía ser antifeminista, que ella no podía no creer en el aborto. Cuando la palabra hace que hayan tribulaciones y sufrimientos y persecuciones a las personas como estas, con este corazón superficial, ellas se van. Dios les prueba su corazón y se van. El tercer tipo de tierra o el tercer tipo de corazón son los corazones mundanos. En el versículo 22 Jesús enseña sobre este otro corazón engañoso, y Él dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta tierra, recuerden entonces, es aquella tierra que no ha sido despojada totalmente de la maleza que hay en ella. En la superficie parece ser una buena tierra, pero por dentro todavía quedan las raíces de sus espinos y esa maleza que está pronta y deseosa de matar a cualquier semilla que caiga ahí. Estos corazones corresponden a las personas que vienen a la iglesia,
que dicen ser creyentes, que parecen ser receptivos a la palabra de Dios, pero todavía están en el mundo. Son aquellos que probablemente se han reformado externamente, ya no fuman, ya no toman, etc. Pero por dentro todavía tienen ese corazón perverso y duro. En la superficie parecen ser creyentes, pero su corazón va a decir otra cosa. Reformarse no es un requisito para entrar en el reino de Dios. El requisito es nacer de nuevo. Ese es el requisito, como lo vimos hoy en la clase dominical. Es nacer de Dios. Solo así puede un hombre entrar en el reino de los cielos. La mente y el corazón de estas personas con un corazón mundano está dirigida a los afanes y a los deseos del mundo. Estos también son engañosos porque parecen ser cristianos. Los domingos hablan como cristianos, andan con cristianos, pero el resto de la semana van a lugares inapropiados, hablan groserías, se gozan en discusiones inapropiadas y pecaminosas, pero los domingos profesan ser creyentes. Otros, buscando esos afanes del mundo, buscan hacerse ricos y van a la iglesia en busca de riquezas. ¿Cómo puedo hacer yo para tener éxito en mi vida? Y si hay un Dios, entonces vayamos a la iglesia para ver si Dios me puede hacer rico y exitoso en esta vida. Pero ellos buscan iglesias que les prediquen lo que ellos quieren que les sea predicado. De nuevo, el problema no es ni el predicador ni la palabra. El problema es el corazón de estos hombres, un corazón mundano. Yo conozco varias personas que vienen aquí, escuchan la predicación de algunos de los líderes de esta iglesia, del pastor, y dicen: qué lindo, qué belleza, alabado sea Dios. Y después se van, no vuelven y andan de iglesia en iglesia buscando un mensaje que les apetezca a sus corazones. Ellos no quieren el mensaje de Cristo, ellos no quieren que se les predique el evangelio, ellos quieren un mensaje que su corazón anhele. Cristo habla entonces de los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas. ¿Por qué? Porque estas personas están quieren más saber cómo vivir mejor ahora, como el famoso libro de Joel Osteen, cómo vivir mejor ahora, que cómo vivir para la eternidad. Su deseo es estar mejor ahora, estar mejor aquí. A ellos no les interesa la eternidad. Ellos son ciudadanos de este mundo, no son peregrinos como los verdaderos creyentes. Su corazón es mundano. Y es por eso que estos dos tipos de personas son tan peligrosas, porque nos pueden engañar. O podemos estarnos engañando nosotros mismos. Ellos no quieren a un Dios verdadero, al Dios verdadero, ni una iglesia. Ellos quieren algo que les predique un mensaje que sus oídos quieran escuchar. Ellos quieren seguir siendo sus propios dioses. Ellos quieren seguir gobernando su corazón. De boca dicen ser creyentes, pero con sus obras, como dice Tito, demuestran lo contrario. Ninguno de estos dos tipos de tierra ha entrado verdaderamente en el reino de Dios. Ninguno de estos dos tipos de corazones son verdaderos creyentes. Son falsos, son profesantes nada más. No importa lo que salga de sus bocas, sus obras demuestran que todavía pertenecen al mundo. ¿Cómo lo sabemos? La falta de fruto espiritual.
El fruto espiritual es lo que caracteriza al creyente. Y la carencia de ese fruto en estas personas es la evidencia de que ellos no han entrado en el reino de Dios. Pero gracias a Dios, porque Jesús, como dije, no terminó su enseñanza ahí, sino que también habló de un corazón regenerado. Hay esperanza también para todos nosotros que le predicamos a nuestros familiares inconversos, a nuestros amigos inconversos. Hay esperanza, porque hay buena tierra también. Noten lo que Jesús dice en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y es muy importante que nosotros veamos la intención de Mateo al escribir este relato. El Evangelio según Mateo no es un libro escrito cronológicamente, sino que Mateo va incluyendo relatos del ministerio de Jesús con una intención. Él tiene una intención. Él quiere que nosotros sepamos alguna verdad de Jesucristo. Y por eso escribe la parábola, escribe la explicación de la parábola y escribe luego la explicación de Jesús de la parábola. Y lo hace con una intención. Porque alguien puede llegar y leer este pasaje en Mateo 13 y decir, claro, entonces depende del hombre que sea capaz de entender y escuchar la palabra del reino. Pero noten lo que hace Mateo en los versículos 10 al 17. Él despedaza cualquier suposición como esta, porque él dice que esa capacidad de recibir la palabra del reino no depende de los hombres, depende de Dios. Es Dios quien da esa capacidad. Ninguna de esas personas que son caracterizadas por un corazón regenerado se han ganado esa capacidad de poder entender el Evangelio. Ellos no tenían esa capacidad, sino que ellos fueron receptores de un regalo divino. Ellos fueron receptores de la gracia de Dios que les abrió el entendimiento, que les dio un corazón nuevo, capaz de aceptar esa semilla. Fue Dios quien lo hizo, no fueron los hombres. Fue el Espíritu Santo quien trabajó esa tierra, quien la preparó, quien le puso los nutrientes para que esa semilla diera fruto. Ese tipo de tierra representa a todos los verdaderos creyentes, todos aquellos que tienen una fe verdadera, todos aquellos que han sido regenerados, que han sido verdaderamente convertidos por Dios, que han nacido de nuevo. Y solamente esos corazones regenerados pueden y tienen la capacidad de recibir el Evangelio y la fe. Es por ello que a menos que Dios haga la obra en el corazón de un hombre, éste no puede recibir ni obedecer el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es este: arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y a menos que Dios no haga una obra en el corazón de un hombre, ese hombre no puede obedecer ese mandato del Evangelio. Y es por eso que yo creo que el arminianismo, a pesar de que hay muchos creyentes con esa doctrina, que el arminianismo es una doctrina satánica. Y ya les voy a explicar por qué. Porque el arminianismo dice que yo creo y Dios me hace nacer de nuevo en respuesta a mi fe. Y eso es decir que Dios me paga a mí por lo que yo hice. Y Dios no le debe nada a nadie, sino es el hombre el que le debe y el que tiene una deuda impagable con Dios. Y es por eso que debe ser por gracia. Porque si es un pago, entonces
no es obra de Dios. Solamente si Dios hace la obra en el corazón de un hombre, puede ese hombre entrar en el reino de Dios. Solamente así. No es por obras, sino por gracia. Entonces, cuando estudiamos esta parábola, nos damos cuenta de que el Señor Jesús divide su enseñanza en 3 tierras malas y en 3 tierras buenas. Hay corazones duros, hay corazones superficiales y hay corazones mundanos. También hay corazones buenos. Unos producen a 100, otros producen a 60 y otros producen a 30. Unos producen mucho, otros moderado y otros producen poco. Debemos concluir entonces que hay 6 tipos de personas en el mundo, ¿no? Jesús dice que hay solamente 2 tipos de personas: los incrédulos y los creyentes. Los que odian a Dios y los que por la obra de Dios le aman. La tierra mala tiene en común su odio a Dios. Ellos siguen los deseos de su corazón. Ellos no quieren que Dios sea su rey. Algunos, como la tierra, como el camino, lo declaran abiertamente, pero otros pueden no saberlo y lo pueden estar haciendo. Unos pueden decir: yo soy creyente, y su vida demuestra que no lo es. Se pueden estar engañando. Pero Jesús enseña en este pasaje que Dios los probará. Dios los probará, probará sus corazones, probará si su fe es verdadera. La buena tierra, aquellos que producen a 30, 60 y a 100, tienen en común la gracia de Dios, nada más. Estas personas no eran ni más inteligentes que los demás, no eran más buenas que los demás. Su condición delante de Dios previo a su regeneración era la misma. Estaban bajo la ira justa de Dios por sus pecados. Sin embargo, Dios en la eternidad decidió derramar su gracia sobre ellos y sobre nosotros, para entrarnos en ese reino suyo de salvación. Fue Dios quien abrió nuestro entendimiento, fue Dios quien abrió nuestros ojos, fue Dios quien abrió nuestros oídos, fue Dios quien nos dio un corazón de carne. El libro de los Hechos nos permite ver a nosotros esta realidad. Hoy vimos uno de esos pasajes. Vayamos primero un momentito a Hechos capítulo 13. Hechos 13, 48. Aquí tenemos a Pablo predicando. Y una vez que Pablo termina su predicación, dice en el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Capítulo 16, versículos 11 al 14, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Vemos en estos pasajes una clara representación de la parábola del sembrador. Pablo lanzó la semilla, él predicó la palabra, pero esa semilla fue plantada únicamente en aquellos corazones que habían sido regenerados por Dios, no en los demás, solamente en aquellos corazones que habían sido tratados y trabajados por Dios. Fue Dios quien les concedió la capacidad de escuchar ese evangelio, y fue Dios quien les dio la capacidad de entender el mensaje. Permítame ilustrar un poco más en el mismo ministerio de Jesús. Entre los seguidores, entre la multitud que seguía a Jesús, estaban los fariseos. Desde el principio quisieron matarlo. Desde el principio rechazaron su mensaje. Ellos representan los caminos, esos corazones endurecidos, en los cuales Cristo predicaba y esa palabra no podía penetrar, de lo duro que era. También dentro de la multitud estaban los discípulos, algunos discípulos, o que decían ser discípulos, y seguían a Jesús por diversas causas. Unos porque les daba alimento, querían comida gratis. Otros porque probablemente pensaban que las enseñanzas de Jesús eran muy bonitas. Pero cuando Jesús en el Evangelio de Juan les habla sobre su destino, sobre la cruz a la cual Él va a Jerusalén, y les habla acerca del fin que sucederá a aquellos que son sus seguidores, se van. Tu palabra es dura, y se van. Esos representan al corazón superficial. Andan con Jesús gozosos, porque qué lindo predica, pero cuando saben que vienen persecuciones a causa de esa palabra, se van. Y dentro de los 12 tenemos a Judas. Judas, uno que vivió a la par de Jesús, que tuvo comunión con Él por casi más de 3 años, y al final de su vida lo vendió por dinero. Un corazón mundano que ama los afanes y los deseos de este mundo. ¿Somos nosotros un Judas? Estamos en la iglesia y decimos ser creyentes, seguidores de Cristo, pero lo iremos a vender por un tesoro que pensemos sea mejor. Pero también estaban los 11 apóstoles restantes, hombres que habían sido receptores de la gracia de Dios, que habían creído y confesado a Cristo como el Hijo de Dios. Estos eran la buena tierra, un corazón regenerado. ¿Cuál es el fruto de un corazón regenerado? Lo vemos en los mismos apóstoles. Ellos tuvieron sus fallas y sus pecados, pero su vida demostró desde el inicio fruto espiritual. Toda persona desde el inicio de su conversión tiene evidencia de que su corazón ha sido hecho nuevo. Lo primero, el arrepentimiento y la fe. Nadie puede creer en Jesucristo si no tiene un corazón nuevo, porque su corazón de piedra rechaza y odia a Dios, según Romanos 8, Romanos 5, Romanos 3. Desde el inicio el creyente manifiesta fruto espiritual, arrepentimiento y fe al inicio. Arrepentimiento, el dolor de haber ofendido al Dios creador suyo, el odio a su pecado, a su vida pasada, un cambio de mente con respecto a su vida, y una fe
Creer que Jesucristo es quien provee mi salvación. Creer que Jesucristo fue quien murió por esos pecados en la cruz. Creer que Jesucristo es el único que me puede proveer de la justicia que yo necesito para entrar en el reino de Dios. Esa es la fe verdadera. Unos producirán mucho, como Jesús lo dijo, a 100, otros moderado y otros poco. Pero la característica del creyente es que producirá fruto espiritual. Si usted dice ser creyente y su vida no demuestra fruto espiritual, no es un creyente verdadero. No ha sido regenerado. Su corazón es un corazón malo. El fruto espiritual se evidencia en la obediencia a Dios. Como les dije, el Evangelio inicia con un mandamiento a todos los hombres: arrepiéntanse y crean. Esos son imperativos. Es una orden que Dios le da a todos los hombres, pero solo aquellos a los que Dios les da un nuevo corazón lo podrán hacer. Y esa obediencia se manifestará a lo largo de toda su vida. Su amor a la palabra, su búsqueda de guianza en la palabra de Dios. Si no somos verdaderos creyentes, si nos estamos engañando nosotros mismos,